En la superficie, los años 90 parecen una década de color, tecnología emergente y optimismo por el nuevo milenio. Bajo esa fachada de modernidad se ocultan enigmas inquietantes, sucesos inexplicables que aún hoy generan escalofríos. ¿Qué eran aquellas luces triangulares que surcaron en el silencio de los cielos de Bélgica? ¿Qué oscuros secretos se escondía en la misteriosa sustancia gelatinosa que cayó sobre Oakville, enfermando a todo un pueblo? ¿Y cómo explicar el bloop, un sonido submarino tan poderoso que pareció provenir de una criatura colosal? Cada rincón del planeta guardó su propio misterio. Esferas de piedra perfectas en Costa Rica, desapariciones sin rastro en Japón, rumores de maldiciones que despertaban tras siglos dormidos, historias donde la ciencia no encontró respuestas y donde la línea entre lo real y lo imposible se volvió difusa. Prepárate, viajaremos a lo desconocido, porque los años 90 fueron todo menos inocentes. Estos son 7 hechos sin explicación más perturbadores de los años 90. En el invierno de 1989, sobre los cielos de Bélgica comenzó a gestarse un enigma que durante toda la década de 1990 mantendría en vilo a la opinión pública, a los militares y a los investigadores de lo desconocido. El caso pasaría a la historia como la oleada bélgica de ovnis, un fenómeno inquietante protagonizado por gigantescos objetos triangulares, silenciosos, que surcaban el firmamento con una calma perturbadora. Las primeras denuncias llegaron desde pequeñas localidades rurales. Agricultores, policías y vecinos aseguraban haber visto inmensas estructuras oscuras flotando a baja altitud. No eran luces dispersas en el cielo, sino sólidos triángulos negros, cada vértice coronado por un resplandor. Lo más desconcertante era su movimiento. Se desplazaban lentamente, como si desafiaran las leyes de la aerodinámica, para luego desaparecer en un instante con una aceleración imposible de explicar. En los meses siguientes, los avistamientos se multiplicaron. Entre 1989 y 1992, miles de testigos, civiles y militares, relataron la misma visión. Los triángulos no eran un espejismo colectivo. Había fotografías, grabaciones en video y, lo más inquietante, registros de radar de la Fuerza Aérea Belga. El misterio dejó de ser un rumor para convertirse en un asunto de Estado. En la primavera de 1990 ocurrió uno de los episodios más documentados. La Fuerza Aérea Belga envió cazas F-16 para interceptar un objeto triangular que había sido detectado en los radares. Los pilotos persiguieron la señal, pero el intruso se burlaba de las leyes de la física. En segundos pasaba de una velocidad casi nula a una aceleración de miles de kilómetros por hora, algo imposible para cualquier aeronave conocida. En tierra, ciudadanos observaban con asombro cómo el coloso triangular se deslizaba sobre las casas sin emitir ruido, apenas un zumbido bajo y constante. La prensa internacional se hizo eco. Bélgica, un país pacífico en el corazón de Europa, se había convertido en el epicentro de uno de los enigmas aéreos más sólidos de la historia moderna. Las explicaciones oficiales fueron tímidas y contradictorias. Algunos voceros hablaron de globos meteorológicos, otros de helicópteros en formación, pero ninguno de esos intentos lograba justificar el testimonio de más de 13,000 personas, ni las imágenes en que se apreciaban claramente los contornos del triángulo. Con el paso del tiempo aparecieron fotografías icónicas, enormes sombras triangulares con luces en sus esquinas, tomados por ciudadanos comunes. Años después, algunos de esos archivos fueron cuestionados como fraudes, pero la solidez de los registros militares seguían en pie. La duda persistía. ¿Se trataba de un proyecto secreto de la OTAN, quizá un prototipo de aeronave furtiva, o era algo que escapaba por completo al alcance humano?
La oleada belga fue disminuyendo con los años, pero nunca desapareció del todo. Para los investigadores, se convirtió en un caso único, un fenómeno con abundancia de pruebas físicas, testigos cualificados y cobertura oficial, que aún así no obtuvo resolución. El cielo de Bélgica parecía haber mostrado algo que no debía ser visto, y luego se cerró sobre su secreto. Hasta hoy, los triángulos negros siguen siendo un recordatorio de lo desconocido, enormes sombras que flotaron en silencio sobre ciudades europeas, dejando la sensación de que alguien o algo nos observaba desde la oscuridad. En el verano de 1997, en lo profundo del Océano Pacífico, algo despertó. No fueron testigos los ojos humanos, ni marineros curtidos en tormentas, sino una red de micrófonos submarinos de la NOAA, instalados originalmente para vigilar movimientos de submarinos en plena Guerra Fría. Lo que aquellos sensores captaron fue un sonido tan colosal, tan poderoso, que no había registro previo que pudiera compararse. Un murmullo grave y sostenido que pronto recibiría un nombre casi lúdico: The Bloop. A primera vista pareció un ruido marino más, una de esas notas extrañas que el océano arranca de sus abismos, pero al analizarlo, los ingenieros quedaron perplejos. The Bloop no solo se escuchó en un micrófono, su onda se propagó a miles de kilómetros, registrada simultáneamente en múltiples estaciones. Eso significaba que su origen había sido extraordinariamente potente. Más inquietante aún, la frecuencia del sonido correspondía a la de un organismo vivo. Era, en esencia, el rugido de algo biológico. Pero, ¿qué ser vivo podía emitir semejante estruendo? Ballenas azules, los gigantes indiscutibles de los mares, producen cantos que se reconocen por su fuerza y su belleza. Sin embargo, The Bloop los eclipsaba con facilidad. Para que un animal lo generara, tendría que ser varias veces más mayor que la ballena azul, un monstruo que superara cualquier catálogo conocido de la biología. Durante semanas, los laboratorios de la NOAA se sumergieron en discusiones febriles. Algunos científicos plantearon que podía tratarse del choque de masas de hielo gigantescas desprendiéndose de la Antártida. Otros, más cautos, admitieron que no existía explicación satisfactoria. La ubicación del fenómeno añadió capas de misterio. El epicentro estimado coincidía con un punto cercano a donde el escritor Howard Philip Lovecraft había situado la ciudad ficticia de R'lyeh, morada de su criatura más temida, Cthulhu. El dato fue recogido por la prensa y difundido en foros de internet que por entonces comenzaban a multiplicarse. The Bloop, así, pasó de ser una curiosidad científica a convertirse en un mito moderno, la posible prueba de que los océanos aún guardan horrores ocultos. Lo más perturbador era la escala del enigma. El 70% del planeta está cubierto por agua y gran parte del océano profundo sigue siendo territorio inexplorado. The Bloop parecía un recordatorio. En las trincheras más oscuras podrían vivir criaturas inimaginables, tan grandes que los gigantes actuales nos parecerían enanos a su lado. The Bloop sigue ahí en los archivos de la NOAA como una señal única, irrepetible. Hoy, quienes lo escuchan por primera vez sienten un escalofrío inevitable, porque en ese ruido lejano hay algo profundamente primitivo, un eco de lo desconocido que emerge de los abismos y nos recuerda lo frágil que es nuestra certeza de conocer el mundo. El mar, silencioso y oscuro, guarda secretos que quizá nunca deban salir a la superficie.
En una tranquila noche de invierno en Tokio, el 30 de diciembre de 2000, cuando Japón se preparaba para recibir el nuevo milenio con celebraciones y rituales de Año Nuevo, en el barrio residencial de Satagaya, un crimen atroz rompió la calma y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Los Miyazawa, una familia compuesta por el padre Mikio, la madre Yasuko y sus dos pequeños hijos Nina y Rei, fueron brutalmente asesinados en su propio hogar. El caso, a más de 2 décadas, sigue siendo uno de los misterios criminales más perturbadores de Japón. La casa de los Miyazawa se hallaba en una zona tranquila, bordeada por un parque. Esa noche, un intruso logró ingresar a la vivienda, se cree que trepando por una ventana trasera. Una vez dentro, se desencadenó una masacre tan violenta como desconcertante. Mikio fue atacado primero, en la planta baja, con un cuchillo que luego se partió en el forcejeo. La madre y la hija intentaron refugiarse en el piso superior, pero fueron alcanzadas y asesinadas sin piedad. El pequeño Rei, de apenas 6 años, fue estrangulado en su habitación. Lo más escalofriante vino después. El asesino no huyó de inmediato. Se quedó dentro de la casa durante algunas horas, como si estuviera en su propio hogar. Comió helado de la nevera, usó el baño y dejó rastros biológicos. Incluso se conectó al ordenador familiar. Se encontró sangre suya por toda la vivienda, además de huellas dactilares claras, prendas de ropa y hasta objetos personales. Todo indicaba que la identidad del culpable sería descubierta en cuestión de días. Sin embargo, las pistas, lejos de resolver el enigma, lo hicieron más oscuro. El análisis genético del asesino reveló un perfil insólito, mezcla de ascendencia asiática del sur, posiblemente coreana, y características propias de regiones más remotas como Mongolia. Su tipo de sangre era B. La ropa que dejó atrás estaba comprada en tiendas masivas de Japón, pero algunos artículos provenían de Corea y otros no se vendían en el país. El misterio se profundizó cuando se descubrió que la arena hallada en una de sus prendas correspondía a una región concreta de los Estados Unidos, cerca de una base militar. Nada encajaba del todo. Era un extranjero, un residente japonés con lazos internacionales, un soldado. Los investigadores siguieron cientos de pistas, revisaron ADN, compararon huellas, interrogaron a sospechosos en Japón y más allá de sus fronteras. El asesino parecía haber dejado tras de sí un mapa de contradicciones, como si quisiera confundir deliberadamente a la policía. El barrio entero quedó marcado por el horror. La casa de los Miyazawa permaneció cerrada, intacta, como una cápsula del tiempo del crimen. Con los años se convirtió en un símbolo inquietante, un recordatorio de que, incluso en un país con uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo, podía irrumpir la violencia más brutal e inexplicable. Hoy el expediente sigue abierto. Cada tanto, la policía japonesa publica un recordatorio del caso, esperando que una pista olvidada o una nueva tecnología logre desvelar la identidad del asesino. Pero mientras tanto, la historia de la familia Miyazawa permanece como una cicatriz sin cerrar. En lo profundo de la selva tropical de Costa Rica, entre la humedad espesa y el canto incesante de aves y cigarras, descansa uno de los enigmas arqueológicos más desconcertantes del siglo XX, las esferas de piedra. Descubiertas en la década de 1930 por trabajadores bananeros que abrían paso nuevas plantaciones en la región del Diquis, aquellas rocas casi perfectas pronto se convirtieron en un misterio que la ciencia, aún en los años 90, no había logrado descifrar. Decenas de ellas aparecieron semienterradas en la tierra roja, algunas pequeñas como pelotas de fútbol, otras colosales de más de 2 metros de diámetro y varias toneladas de peso. La perfección de su forma resultaba perturbadora.
A simple vista parecía haber sido pulidas por máquinas de precisión, pero ningún pueblo precolombino de la región poseía herramientas metálicas que justificaran semejante hazaña. Con el paso de los años, la leyenda creció. Los lugareños decían que las esferas eran obra de los dioses, guardianes de secretos celestiales. Otros aseguraban que estaban alineadas con constelaciones y solsticios, como un observatorio primitivo capaz de leer los cielos. Incluso había quienes que creían que formaban parte de un mapa gigantesco o una cartografía destinada a guiar a seres de otras dimensiones. En los años 90, la fascinación resurgió cuando nuevas expediciones arqueológicas redescubrieron conjuntos olvidados bajo la maleza. El hallazgo reavivó preguntas que la arqueología aún no podía contestar. ¿Cómo trasladaron aquellas piedras desde canteras lejanas? ¿Qué técnicas usaron para darles esa simetría casi imposible? Los arqueólogos propusieron que se moldeaba a base de fuego y golpes de piedra más dura durante meses o incluso años. Pero al contemplar una esfera de 3 metros de diámetro, tan pulida que reflejaba la luz del sol como un espejo opaco, esa explicación sonaba insuficiente. El enigma adquirió un matiz inquietante cuando se notó que muchas esferas parecían haber sido dispuestas siguiendo patrones invisibles. Algunas estaban alineadas con ríos que desaparecían en cuevas subterráneas. Otras formaban figuras geométricas que solo podían apreciarse desde el aire, como si hubieran sido diseñadas por observadores celestes. Era imposible no pensar en los geoglifos de Nazca en Perú, que también desafiaban la lógica convencional. Y había más. En relatos orales transmitidos por pueblos indígenas, las esferas eran consideradas objetos sagrados. Se decía que poseían poderes ocultos, que podían controlar el clima o proteger territorios de intrusos. Cuando los trabajadores bananeros de los 30 intentaron abrir algunas con dinamita, esperando hallar oro en su interior, solo encontraron piedra maciza. Sin embargo, los testigos afirmaban que quienes profanaban una esfera eran perseguidos por desgracias. A finales de los 90, investigadores internacionales viajaron a Costa Rica para medir, fotografiar y documentar cada esfera. Los análisis revelaron que la precisión esférica superaba en muchos casos lo que se esperaría de un trabajo manual rudimentario. La conclusión fue la misma que décadas atrás. El cómo y el por qué seguían siendo un misterio insondable. Hoy, las esferas reposan silenciosas, algunas protegidas como patrimonio mundial, otras olvidadas en jardines o museos locales. Bajo la luz de la luna parecen cobrar vida, como si esperaran el momento de revelar un secreto ancestral. Quizá fueron símbolos de poder, mapas celestes o simples ornamentos, pero su perfección en medio de la jungla continúa siendo un recordatorio perturbador. La historia humana guarda capítulos que aún no hemos aprendido a leer. En febrero de 2010, la familia McStay desapareció sin dejar rastro de su hogar en Failbrook, California. Joseph y Summer, junto con sus 2 hijos pequeños, Gianni y Joseph, parecían haber abandonado la casa de forma apresurada. La comida a medio preparar en la cocina, las luces encendidas, las pertenencias intactas. Durante años, el misterio se convirtió en una obsesión para investigadores y periodistas. Pero lo más inquietante no era solo la ausencia repentina de la familia, sino las similitudes con desapariciones extrañas ocurridas en California a finales de los años 90. La investigación reveló detalles desconcertantes. El vehículo familiar apareció cerca de la frontera con México, pero no hubo pruebas claras de que cruzaran al otro lado. Tampoco se detectaron movimientos bancarios ni comunicaciones posteriores. Era como si los McStay hubieran sido borrados del mapa.
Algunos detectives independientes comenzaron a notar ecos de otros casos olvidados. Familias enteras que habían desaparecido bajo circunstancias igual de confusas. En 1998, en las afueras de San Diego, una pareja joven fue reportada como desaparecida. De su casa, igual que en el caso McStay, no faltaba nada de valor, pero los objetos cotidianos daban la impresión de un abandono súbito. En el desierto de Mojave, una camioneta familiar fue hallada cerrada, con juguetes en el asiento trasero, pero sin rastro de los ocupantes. Ninguno de estos casos tuvo un desenlace claro, simplemente se archivaron como desapariciones sin resolver. La teoría conspirativa comenzó a tomar forma en los años posteriores, y si las desapariciones compartían un patrón oculto, el modus operandi parecía el mismo: una familia en apariencia común, una vida estable y luego el vacío absoluto. Ni testigos, ni huellas, ni rescates, como si alguien o algo se encargara de arrancarles del tejido de la realidad. La atmósfera en torno al caso McStay se volvió aún más siniestra cuando se reveló que, en la década de los 90, varias de esas desapariciones se concentraban cerca de rutas desérticas, lugares de paso poco vigilados. El paralelismo era escalofriante. Cada familia había dejado tras de sí una escena congelada en lo cotidiano, un hogar detenido en el tiempo. En los círculos más oscuros de la criminología, se susurraba que tal vez no se trataba de un asesino aislado, sino de una red, un patrón mayor, invisible a simple vista. Y si la familia McStay fue solo un eslabón más mediático de una cadena que se remonta a los 90, estos casos similares, pese a la condena pública, siguen respirando misterio. En el corazón de Bangladesh, entre arrozales interminables y templos cubiertos por la humedad del tiempo, se alza el complejo palaciego de Puthia. Sus torres rojizas y sus templos ornamentados parecen salidos de un sueño antiguo, un recuerdo de la opulencia de los zamindares que gobernaron la región. Sin embargo, tras esa belleza arquitectónica late un rumor inquietante: la maldición del palacio de Puthia, un relato que cobró fuerza en los años 90, cuando excavaciones arqueológicas despertaron lo que muchos creen que nunca debió ser perturbado. Todo comenzó en 1992, cuando un equipo de arqueólogos locales, junto con estudiantes de la Universidad de Rajshahi, recibió permiso para explorar los sótanos sellados del palacio. Se decía que allí permanecían habitaciones clausuradas desde la partición del subcontinente, olvidadas durante décadas. Los pobladores advertían a los investigadores: lo que duerme bajo Puthia debe permanecer en silencio. Pero el eco de la superstición no detuvo a los científicos. Los primeros días fueron rutinarios: catalogación de reliquias, fragmentos de cerámica, documentos cubiertos de polvo, hasta que hallaron un santuario oculto sellado con enormes losas de piedra. Dentro había ídolos de piedra ennegrecida, figuras de deidades que no coincidían del todo con las tradiciones hindúes conocidas en la zona. Sus ojos de obsidiana parecían brillar con vida propia. Esa misma semana ocurrieron los primeros incidentes. Uno de los trabajadores cayó de un andamio sin motivo. Otro sufrió quemaduras misteriosas al tocar uno de los ídolos. Los aldeanos hablaban en voz baja. La maldición había sido liberada. Los arqueólogos intentaron calmar los ánimos, atribuyendo los sucesos a accidentes comunes en una excavación. Sin embargo, la lista de percances se alargaba. Herramientas desaparecían de un día para otro. Las fotografías tomadas en la cámara principal salían veladas o con sombras inexplicables. Y varios miembros del equipo comenzaron a padecer fiebres sin causa médica aparente.
El ambiente se tornó sofocante, como si un peso invisible oprimiera el aire desde el palacio. Algunos aseguraban escuchar susurros en los pasillos vacíos al caer la noche. Otros confesaron haber visto sombras moverse entre las columnas, demasiado rápidas para ser humanas. La tensión alcanzó su clímax cuando el director de la expedición, un profesor respetado, fue hallado inconsciente frente al santuario. Sobre su pecho habían colocado cuidadosamente pétalos de flores marchitas que nadie del equipo admitió haber hecho. Cuando despertó, murmuró palabras ininteligibles, como si hablara en una lengua olvidada. Ante la creciente alarma, el proyecto fue suspendido. El gobierno local ordenó sellar nuevamente las cámaras y retirar a los investigadores. Oficialmente, la suspensión se debió a la falta de presupuesto, entre comillas. Extraoficialmente, muchos aseguraban que era un intento de contener el pánico y cerrar el capítulo de la maldición. Hoy, el Palacio de Pucia permanece abierto al turismo, pero las áreas subterráneas siguen inaccesibles. Los guías locales cuentan la historia con voz baja, advirtiendo a los visitantes que no provoquen a los guardianes de piedra. Algunos juran que, al anochecer, los ojos de los ídolos brillan bajo la luz de la luna. En la madrugada del 7 de agosto de 1994, el pueblo de Oakville, Washington, despertó bajo un cielo gris que prometía tormenta. Los vecinos, acostumbrados a la lluvia incesante del noroeste, no prestaron demasiada atención al sonido suave que golpeaba techos y ventanas. Pero al salir al porche, más de uno se detuvo en seco. Lo que caía del cielo no era agua. Las calles estaban cubiertas de una sustancia translúcida, viscosa, como una masa de gelatina que se pegaba a la ropa y resbalaba lentamente por los parabrisas. Era demasiado densa para ser lluvia y demasiado uniforme para ser espuma. Aquello parecía vivo, como si palpitara bajo la luz opaca del amanecer. Los primeros en tocarla sintieron un escalofrío recorrerles la piel. Algunos intentaron recogerla con palas, pero la masa se fragmentaba en pequeñas esferas gomosas que volvían a unirse entre sí, como si tuvieran voluntad propia. Pronto, el desconcierto dio paso al miedo. Vecinos empezaron a enfermar, mareos repentinos, náuseas, fiebres inexplicables. En cuestión de horas, los perros y gatos del pueblo comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Las llamadas de emergencia se multiplicaron. Nadie sabía qué responder. ¿Era contaminación, un accidente químico o algo más extraño? El aire se cargaba de rumores. Un anciano murmuró que era una lluvia de estrellas muertas. Otros apuntaron al cielo. En las noches anteriores se habían visto aviones militares maniobrando sobre la zona. Cuando los médicos enviaron muestras al laboratorio, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Bajo el microscopio, aquella masa gelatinosa no parecía un compuesto químico ni un residuo industrial. Un técnico juró haber encontrado en ellas células biológicas similares a glóbulos blancos. Otro análisis habló de bacterias vivas. La conclusión era desconcertante. La lluvia estaba compuesta de materia orgánica. Los periódicos locales comenzaron a presionar, pero pronto el caso fue silenciado. Algunas muestras desaparecieron, otras fueron destruidas sin explicación. Las teorías se multiplicaron. Unos decían que eran restos de experimentos militares, pruebas biológicas caídas accidentalmente sobre Oakville. Otros pensaban en desechos de aviones, aunque los expertos lo negaban. Aquel material no coincidía con los fluidos de las aeronaves. Y entre los más supersticiosos se instaló la idea de una lluvia cósmica, fragmentos de algo que había viajado más allá de la atmósfera. El fenómeno no ocurrió una sola vez.
Durante semanas, en distintas madrugadas, el pueblo volvió a cubrirse con la sustancia. La misma gelatina fría, viscosa, adherida a cada superficie.